Y una vez refiriendo que hoy estamos en la semana 2, que, que vamos a ver el tema de curvatura de la curva circular y elementos geométricos de la curva circular. O sea que esto está relacionado en, en dos etapas, siempre en el mismo tema, pero desde de la misma etapa. O sea que no están separados, ¿no? Conforme vamos viendo los temas, se refiere a lo mismo que son los elementos geométricos de la curva circular. Y aún estamos viendo que todavía me están mandando solicitudes para admitirlos la reunión de hoy. Entonces, tenemos lo que es la curvas circulares. Esta curva circular yo les puse un pequeño concepto que es el eje de una vía constituida tanto en el sentido horizontal como en el vertical, con una serie de rectas unidas sucesivamente por curvas. Entonces, este es un alineamiento horizontal, que es la representación en planta al eje de la vía. Entonces, esta está constituida por rectas o alineamientos rectos que se conectan entre sí, y generalmente esto es por medio de curvas circulares que proporcionan el correspondiente cambio de dirección que mejor se acomode al correcto funcionamiento de la vía. Entonces, dichas curvas, además, deben ser fáciles de localizar en el terreno y económicas en su construcción. Entonces, las curvas circulares pueden ser simples, compuestas o reversas. Entonces, las simples son las que son las de uso más general, y las compuestas se usan menos en casos especiales, y las reversas no se deben usar sino en casos excepcionales. Esto depende en el área de trabajo que tengamos. Entonces tenemos curva circular simple. Aquí les puse un pequeño concepto, que una curva circular simple es un arco de circunferencia tangente a dos alineamientos rectos de la vía y se define por su radio en R, que es asignada por el diseñador como menor convenga a la comunidad de los usuarios de la vía y de la economía de la construcción y el funcionamiento. Entonces, en este punto es donde se intersecta o cortan los alineamientos rectos que van a ser empalmados por la curva que se llama vértice, que esto está relacionado con V. Con V o punto de intersección. Entonces, aquí les estoy mostrando la figura donde vamos a localizar nuestro punto de intersección, y está acá, es PI. Ese es nuestro punto de intersección. Tenemos que el punto de tangencia con alineamiento recto que llega desde la curva, que se le llama el principio de la curva, esta está relacionada con PC en este punto. Este es el principio de la curva. Entonces, y el punto de tangencia con el alineamiento recto de salida de la curva, el principio de la tangente PI. Entonces, a esto le llamamos tangente, donde está la T. Entonces, el igual al central de la curva es igual al ángulo de flexión entre dos alineamientos rectos, y esto se puede calcular como una manera de diferencia entre el azimut de alineamiento de salida y el azimut de alineamiento de llegada. Por lo cual esto se acostumbra a llamarlo igual delta o delta simple.
Entonces, esta delta simple es la que está acá, es un triangulito, que le podemos decir triángulo o A, para hacerlo más resumido, o delta. Pero comúnmente le vamos a decir delta. Entonces, aquí tenemos el grado de curvatura que es circular, que se define de dos maneras. Entonces, tenemos como primero, como les puse aquí el concepto, como un ángulo central que comprende entre sus lados un arco escogido como un unitario y que usualmente es de 10 metros, que es la definición del grado o del arco. Entonces, esta sería la fórmula relacionada, el cual hay que despejarlo, que este 10 va a ser multiplicado por 360 partido 2pi. Y esto me va a dar 572.96 R, que es el radio de la curvatura. Y como R no es la radio de curvatura de este punto a este, entonces ese va a ser un dato diferente. Entonces cuando dice que 10 es porque estamos tomando cada 10 las medidas, cada 10 metros. Entonces tenemos como segundo como el ángulo central que comprende entre sus lados de una cuerda unitaria, que usualmente se toma como 10 metros, que es la definición del grado por la cuerda. Entonces este es otro método para sacar G10 siempre. Entonces, si se dan cuenta, tenemos G2 y G2. Entonces, aquí es delta 2 partido delta 2. Entonces, despejamos esto y va a ser 2 arcén 5 partido R. Y arcén es seno inverso. Entonces, la relación de estas dos figuras se le define definición del grado de curvatura de una curva circular en sección A y sección B. Dos tipos de cálculo. Entonces, acá tenemos la distancia entre el PC y el PI. ¿Se acuerdan que PC es el punto inicial de la curvatura y el punto de PI, punto de intersección? Punto de intersección. Entonces dice que el PI es igual a la distancia entre el PI y el PT, se le llama tangente que está en T. Entonces tenemos tangente aquí y tangente acá. Y aquí tenemos nuestro PT, que es el punto final de la curvatura. Entonces, su valor se halla mediante con esta fórmula que va a ser T igual el radio por la tangente partido. ¿Qué le dijimos? ¿Qué va a significar? Delta partido 2. Entonces, tenemos la distancia entre el PC y el PT, punto de, punto de inicio de la curva y punto final de la curva. ¿Se dan cuenta que les puse en rojo? Y la flecha en línea recta se conoce como cuerda principal de la curva, que es C. Se dan cuenta, aquí tenemos la letra C. Y se deduce fácilmente con esta fórmula para calcular C. Entonces sería 2 por R por el seno por esto por A partido 2. Entonces ya tenemos el cálculo de C. Aquí vamos, este es otro tipo de procedimiento que hace el diseño geométrico de las vías, que se usan dos funciones trigonométricas, que muy poco se utiliza en otros cálculos con el seno verso y la secante externa, que se afirma de esta manera que es seno inverso en A. Entonces, para calcular esto va a ser 1 menos coseno de A. Secante externa va a ser igual, secante externa de A va a ser igual, secante partido A menos 1. Entonces aquí les hice un recorte de la imagen. No sé si lo puedo cambiar un poquito. Bien.
Entonces nos dice aquí que la distancia de PI al punto medio de la curva se llama punto de intersección PI a la línea de la curvatura que es L. Entonces tenemos esta flecha que dice que se llama la secante externa o simple externa E. Se ve que es esta que la tenemos acá. Vamos a poner otro color. Ahí está bien. Ese sería E. Y para sacar esa distancia, resulta que este viene de esta fórmula y se despeja y la despejamos nuevamente. Va a ser R secante externa partido por alfa partido 2. Entonces tenemos acá el otro, que es F. Vamos a atender esta imagen. Ya sacamos E. Esta es la línea L de la curva. Tenemos C acá. Entonces vamos a sacar F, que es la distancia de los puntos medios de la curva. Y se define la curva principal que se llama secante interna o flecha. Entonces tenemos la fórmula, despejamos. Aquí volvemos a despejar donde esté igual. Entonces va a ser R Sembers a partido 2. Entonces tenemos aquí, se le llama, vamos a atender este para que sea mejor. Tenemos la longitud de la curva L, la distancia a lo largo de la curva, desde el punto de inicio de la curva, que es PC, hasta el punto final de la curva. Entonces, de acuerdo con la definición del grado de la curvatura, esto se le llama L, longitud de la curva, o sea que es toda esta sección que tenemos aquí, que esto es L. Entonces, para sacar L, tenemos esta fórmula de arriba, el cual hace una igualación de ecuaciones y despejamos que es L, porque es la L que estamos buscando. Entonces va a ser L partido por A partido G10 por 10. Y tenemos 10, y tenemos L y tenemos este. Entonces necesitamos este dato y G10. Ya vamos a llegar a ese tema del cálculo. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Calcular los elementos lineales de una curva circular simple cuyo ángulo central del ángulo A tenemos 18 grados, que es el triangulito que tenemos esta parte de aquí. Y cuyo radio de la curvatura debe ser el radio 200 metros. Durante un curso se recomienda utilizar la figura que tenemos aquí 6.1 con el fin de repasar las fórmulas y los símbolos. Entonces necesitamos esta figura y hoy hice una mi tabla donde está cada cálculo de la fórmula, símbolos y los totales y los elementos de la curva. Entonces acá, déjeme ver, vamos a compartir el pizarrón. Vamos a compartir el pizarrón para ir calculando cada elemento. Ya me está cargando el pizarrón, solo tengo un poco de paciencia.
Entonces vamos a compartir el pizarrón. Vamos a ver. Entonces, ahorita ya estamos transmitiendo mi pizarrón. Entonces, para hacer los ejercicios de lo que explicamos. Entonces, necesito entonces tengo mi tabla. Tengo mi tabla, elementos de la curva, tengo todas las fórmulas, tengo los símbolos de la figura y los totales. Entonces necesito la figura para que ustedes vayan entendiendo. Vamos a crear otra aquí. Entonces, si se dan cuenta, tenemos T, tangente, punto inicio de la curva, la longitud de la curva, la tangente, punto de intersección, tenemos el radio, tenemos la flecha, la externa. Va. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, entonces nos vamos acá. Aquí tenemos L. Para ponerles un ejemplo. ¿Y L qué es? Aquí tenemos L. Longitud de la curva. Y para sacar la longitud de la curva necesitamos esta fórmula. Esta. Va. Pero, entonces, explicándoles es solo una parte, vamos a iniciar desde acá. Entonces, tenemos dos datos. Tenemos el ángulo de curvatura y el radio de la curvatura. Entonces, tenemos dos. Ya con estos datos ya podemos calcular lo demás. Entonces, vamos a comenzar con la definición del arco. Entonces, vamos a jalar este. Vamos a calcular definición por el arco, que va a ser G10. Entonces, esta definición del arco nos dice que la fórmula va a ser 572.96 partido por el radio de la curvatura. Este radio de curvatura es esta. Entonces, sustituimos datos 572.96 partido 200. Si tienen su calculadora científica a la mano, yo les recomiendo que lo hagan. Entonces, yo voy a sacar mi calculadora, que ya tengo mi calculadora en mi teléfono. Les voy a mostrar cuál es para que a ustedes se les haga más fácil o también usar su calculadora. Siempre yo utilizo más esta porque me reduce mucho trabajo. Pero se los voy a mostrar bien cuál es. Eso tendría que dejar de presentar aquí y se los voy a enseñar. Si logran observar, logran bajar
esta aplicación de calculadora. ¿Se dan cuenta? Entonces, a mí se me hace más fácil con esta calculadora. Entonces, vamos a presentar mi pizarrón nuevamente. Entonces, teniendo eso, tenemos que son los, comenzamos a calcular, sería 572.96 partido 200, que es el radio de curvatura. Y me salió 2.86, 48. Y se tomarían como grados. Entonces, esto ya tengo mi primer cálculo, que es definición por el arco. Ya tenemos nuestro primer cálculo. Entonces, ahorita nos vamos a ir al otro ejercicio que vamos a calcular. Se me cae en azul. Que es la definición por la cuerda. Si se acuerdan de las dos definiciones que encontramos de la A y B, tenemos esta, la simple, y tenemos 2 arcén. Solo que esta fórmula de 2 arcén sería 2 arcén vamos a hacer mejor, me salió bien. Vamos a hacer en rojo. Entonces sería 2 arcén arcén 5 partido R. Entonces dijimos que 2 arcén es seno inverso. Entonces sería 2 seno inverso por 5 partido por el radio de curvatura, que tenemos 200. Calculemos eso, ver cuánto nos sale. Entonces ponemos 2 por chip seno inverso, chip seno, nos va a salir seno inverso, por 5 partido 200. Nos va a dar 2.86. 2.86, 5, 0, 8. Entonces, tenemos nuestro siguiente cálculo. Y como 8 aproxima a 0, esto sería 1. Entonces, es igual 286, 5, 1. Y ahí sacamos la definición por la cuerda. Ahorita vamos a calcular el siguiente. Que es calcular la tangente. Tenemos tangente aquí. Entonces, para sacar tangente necesitamos R
por tangente por tangente por el triangulito es delta, ¿va? Por la delta partido 2. Entonces, si delta está aquí, aquí tenemos nuestra delta, que es el ángulo central de la curvatura. Entonces, ese delta sería R, tenemos 200 por la tangente por delta, que va a ser 18 grados, partido 2. Calculemos eso en nuestras calculadoras. Entonces sería 200 por la tangente por 18 partido 2. Me va a dar 31.6768 y más decimales. Entonces yo ocupo este para aproximar. Entonces sería 31.68. Y si se dan cuenta, es lo mismo. Solo que aquí va a ser en metros, porque estamos sacando la tangente, y si se acuerdan, la tangente está en el punto inicio de la curva hasta el punto de intersección, que es PI. Entonces, ya después vamos a sustituir los datos y ponerlos en la curvatura. Entonces, vamos a calcular la cuerda principal. Vamos a tomar este nuevamente. No borra nada. Dijimos que vamos a calcular la curva principal. Cuerda principal. Entonces, esta cuerda principal nos dice que es 2R por el seno por el delta partido 2. Entonces sería 2R por el seno. Se me salió mal. Creo que el amarillo sí no se mira mucho. Vamos a seleccionar otro. Sería 2. Voy a hacerlo aquí más abajo. Sería 2 por R. Voy a hacer un puntito aquí. Por R por el seno por delta partido 2. Entonces sería 2 por el R, que es el radio de la curvatura, que tenemos 200, por 200 por el seno delta, que tenemos 18, que esto va a ser 18 partido
2. Entonces, comenzamos a calcular que sería 2 por 200, serían 400. Por el seno de delta, que va a ser 18, partido 2. Entonces, ¿eso cuánto nos va a dar? Entonces, tenemos 400 por el seno, 18 partido 2, nos va a dar 62.57 3. Entonces, como el 3 no aproxima, se elimina y ya tengo mi dato en metros, lo que es la cuerda principal. Ya vamos por la cuerda principal. Entonces, ahorita vamos a calcular la longitud de la curva. Pero antes de seguir, vamos a localizar este C en nuestra figura. Entonces nos vamos. ¿Se dan cuenta? C. Y tenemos C. Y la que encontramos fue esta línea. Toda esta línea que es de C. Y C dice que tiene 62.57 metros. Entonces, después vamos a sustituir los datos en la figura, cada dato, y con la tabla a la par, para que no haya confusión. Entonces, vamos a la siguiente cálculo. Entonces, ya calculamos, se marca en rojo, ya calculamos la cuerda principal. Entonces, ahorita vamos a calcular la longitud de la curva. Y la longitud de la curva dice que la fórmula es delta partido G10. Donde partimos G10 por 10, que nos indica la fórmula. Entonces, como tenemos delta, que va a ser 18, tenemos 18 partido, y como tenemos que G10 ya calculamos, y tenemos G10, y vamos a tomar un dato de ellos, y lo vamos a trasladar acá. Entonces sería 2.86 48. Todo esto partido por 10. Entonces calculemos eso nuevamente. Entonces sería 18 partido 2.8648 por 10. A mí me salió 62. 62.83, 1 y decimales. Entonces, como este no aproxima, lo elimino. Entonces, ya tengo mi resultado.
¿Se dan cuenta? En metros, 62,83. Entonces ya tengo mi longitud de la curva que está simbologizado con L. Entonces ya solo me falta la secante externa y la flecha. Entonces aquí tenemos la fórmula secante externa partido por el alfa partido 2 y tenemos el radio de curvatura. Solo que este lo vamos a desglosar un poquito más para que lo entiendan bien. Entonces nos dice que es, vamos a calcular, vamos a encerrar para no perdernos, secante externa y con esta fórmula. Entonces nos dice para sacar la secante externa necesitamos radio, que va a ser R de curvatura por la secante externa. Partir por delta partido 2. Entonces, aquí no me cabe para hacerlo. Vamos a hacerlo acá. Entonces, vamos a regresar acá. Tenemos esta fórmula. Entonces nos dice dónde encontramos la secante. Y eso en la calculadora no estaba. Entonces vamos a explicar cuál es la secante externa. Entonces tenemos, dice que la secante, la fórmula de secante, nos dice que es secante, solo la secante. Secante es igual 1 partido coseno de A. Va. Sabemos que la secante es esto. La secante. Pero como tiene la externa, entonces ya teniendo 1 coseno la secante, vamos a escribir la fórmula. Entonces la secante externa nos indica la secante externa, lo sé si dividido, externa, va a ser igual secante, aquí tenemos secante de A menos 1. Entonces tenemos esta, la que nos va a servir, que está relacionada con la externa. Y la secante en sí, tenemos esta, que es esta secante, y esta secante es con esta fórmula. Entonces venimos, vamos a dividir aquí. Entonces venimos que tenemos R, que es el radio de curvatura, 200 por la secante
de A menos 1. Entonces, bajamos datos, 200 por secante, dijimos que es 1 coseno de A, 1 coseno, coseno de A. Entonces, esa A es delta, que va a ser 18, partido 2. Entonces, esta A es esta, menos 1. Entonces, para que no se les complique, empecemos a calcular 1 dividido coseno 18, que es delta partido 2. Ahí me salió 1, 2, 4, 6, 5, 1, 2, 5, 7, 8, menos 1. Entonces, aquí bajé el 1. Seguimos calculando, no vayan a borrar. Ponemos igual, menos 1. Me salió 0.0, 1, 2, 4, 6. Ahí está el 6, 5, 1, 2, 5, 7, 8 y 8. Entonces, esto multiplicado, esto es esto, ¿eh? Entonces venimos y bajamos el 200, que es este, hasta acá. No vayan a borrar. Igual por 200. Y nos va a salir 2.49, 49, 3, 0. Entonces, como no aproxima, elimino esto. Ya me quedan 2.49. Y si se dan cuenta, me salió lo mismo del resultado de acá, que fue 2.49 metros. Ya calculamos eso. Y ahorita vamos a calcular lo que es la flecha. Vamos a pegar esto de nuevo. Y lo voy a encerrar aquí. Lo que estamos calculando y ustedes no se pierdan tampoco. Entonces, para calcular la fecha nos dice que es la fórmula R Sember es R y S. Entonces, a partir de 2. Entonces, tenemos que Sember, vamos a pasar aquí la otra vez, que ahí no me cabe. Dos Sembers, pero dice que
en la calculadora no vamos a encontrar lo que es Semver. Entonces, Semver nos indica que va a ser igual 1 coseno de A. Pero aquí me faltó el menos, o está al revés. Entonces comenzamos, como tenemos R, comenzamos con sustituir datos, sería 200 por Semvers. Semvers va a ser igual a esto. Entonces sería 1 menos coseno de A. Y A, y A es esto. Sería delta, que va a ser 18 de los 18 grados, partido 2. Entonces calculen eso. Entonces sería 200 por 1 menos coseno de 18 partido 2. Pero hay que encerrar en paréntesis esto, que si no, no le va a salir. Y nos va a dar 2.46. 2 y decimales, pero como esto no aproxima, lo eliminamos. Y ya tenemos nuestro último dato, 2.46 metros. Si se dan cuenta, nos salió lo mismo. Entonces, como no nos alcanzó para terminar, vamos a hacer otros ejercicios de esta manera, pero le vamos a cambiar datos. Pero vamos a buscar cada uno de estos con la figura que les mostré anteriormente. Con esta imagen. Entonces, en el otro film vamos a sustituir los datos en cada punto de las fórmulas calculadas. Entonces, todo eso sería todo por hoy y los espero la siguiente fin de semana. Feliz noche, jóvenes.